Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Un jueves más de estos lives pensados para mujeres, hechos por mujeres también. Bueno, a veces tenemos invitados hombres, pero hoy tenemos una súper invitada, es una amiga de casa, podríamos decir. Ella es psicóloga industrial, es máster también en todo el tema de desarrollo humano, con mucha experiencia en el tema de recursos humanos y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del talento. Y pues también es coach del John Maxwell Team y podría seguir la lista y ahora estrenando proyecto. Así que para mí es un gusto poder compartir este tiempo con nuestra amiga Evelyn Noguera. Evelyn, buenas tardes, que Dios te bendiga, qué bueno que estés acá con nosotros hoy. Buenas tardes, Sonia. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todas y todos los que nos estén viendo. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Evelyn. Gracias de verdad por hacer el tiempo, por compartir con nosotros y pues conmigo todo este proceso de crecimiento que tú también has tenido, que es súper emocionante. Y pues bueno, entremos al tema porque el tiempo se hace muy cortito esta media hora. Te cuento, bueno, ya tú sabes porque lo habíamos platicado, pero la semana pasada dimos inicio a este tema de transformación que le decidí poner la montaña rusa del crecimiento personal, ¿verdad? Y estuvo conmigo nuestro amigo Jorge Estrada, estuvimos platicando de esos altos y bajos que hay en la vida en general, pero pues también cuando uno decide entrar a un proceso de transformación, van a haber esos momentos de altos y bajos, ¿verdad? Y en todos podemos aprender, nos podemos apalancar incluso de los momentos que podemos considerar bajos para continuar en ese crecimiento. Y yo hace poco te escuché en uno de los videos que tú compartes en tu página acerca del momento, hablando del momentum, ¿verdad? Y ese momento en el que sentimos que vamos con fuerza, que nada nos detiene. Y es tan bonito sentirse así, pero ojalá y quisiéramos, y pues nuestro mentor lo dice en una de las leyes de crecimiento personal, ¿verdad? En la ley del dolor, él menciona que nos gustaría que todo fuera, pues, todo para arriba, ¿verdad? Pero, pues, la vida no es así. Y hoy tenemos un tema que a mí, desde que me dijiste la expresión, me encantó, ¿verdad? Y sobre todo me encantó porque sé que es parte de esa transformación que tú también has estado realizando. Y quisiera que nos cuentes un poquito de esos tiempos de purificación que me comentabas cuando platicamos acerca del live. Gracias, Sonia. Pues antes de llegar a ese punto, quisiera conversar respecto a qué entendemos por crecimiento personal. En lo personal, a mí me tomó un poco de trabajo entender qué era el crecimiento personal. Sabía que era invertir en mí, mas no necesariamente sabía hacia dónde, hacia qué estructura o qué sí se consideraba como crecimiento personal y qué cosa no necesariamente era crecimiento personal. Y finalmente, pues llegué a entender que el crecimiento personal es aprender lo que sea necesario para acercarnos a la meta que tengamos. Es decir, necesitamos primero tener una meta, ¿verdad? De lo contrario, estaríamos aprendiendo sin un objetivo. Y si no tenemos un objetivo, finalmente no tendrá una aplicación. Y si no tiene una aplicación, ese tiempo que invirtamos en eso no va a generar ninguna retribución ni satisfacción futura. Entonces, en principio, sería tener un objetivo que queremos alcanzar en la vida. No necesariamente tiene que ser un objetivo profesional, porque la parte profesional es una parte muy importante, pero como las demás áreas de nuestra vida también, ¿verdad? No es la única. Entonces, ¿cuál sería ese objetivo que quisiera en la vida de esa persona en quien yo me quiero convertir, la persona que quiero ser, y cualquier cosa que esté alrededor de esa meta que me ayude a acercarme? Eso sería el crecimiento personal, ¿verdad? No solo mejorarme, como dice John, no solo mejorarme para hacer bien mi trabajo, sino para ser mejor persona. Al final,
el único capital del que yo dispongo es de mí misma, ¿verdad? Puedo disponer de herramientas, de equipo. Sin embargo, pongamos un ejemplo, en la pandemia, que tuviera una corporación muy grande, y de hecho han habido, y que quiebren y tengan que cerrar, por ejemplo, compartíamos con un compañero las aerolíneas, ¿verdad? Son empresas gigantes de millones de dólares y aún así quiebran. Inventario, ¿verdad? Entonces, finalmente, aún a pesar de los millones que pudiéramos llegar a tener, el capital seguro con el que disponemos somos nosotros mismos. Entonces, el crecimiento personal es esa inversión que nosotros hacemos para hacer crecer el capital. Y el crecimiento personal, además, es sacarnos de nuestra zona de confort, ¿verdad? Por eso es indispensable casi que vamos a tener esas subidas y bajadas, porque cada vez que llegamos a un momento de salida de nuestra zona de confort, que de hecho también lo compartía en este video que tú mencionas, ¿verdad? Que es cuando ya estamos en esa barrera de la zona de confort y estamos por pasar a una zona nueva, es en donde empezamos a sentir esa sensación de inseguridad, de la tentación de regresar a lo viejo conocido. Y si en realidad no estuviéramos experimentando esos puntos que consideramos bajos en la montaña rusa, pero lo que pasa es que estamos en la barrera del terror antes de pasar al punto de logro, a la nueva zona de confort que crearíamos. Si no lo estuviéramos experimentando, quiere decir que no estamos creciendo. Estamos cómodos. Y si bien valoraríamos mucho tener siempre esa oportunidad de vivir en el momentum o en la plenitud, si fuera así, lo dejaríamos de valorar. Y podemos hacer un ejemplo de una analogía con el tema de la movilidad. La movilidad era algo que nosotros disponíamos y lo dábamos por sentado, que ni siquiera lo valorábamos, hasta que llegó la pandemia, empezó la cuarentena y toda esta limitación en donde ya no podemos ni siquiera relacionarnos con nuestra propia familia, nos hizo valorar eso que teníamos. Qué excelente y de verdad muchísimas gracias porque tienes tu razón. De repente cuando, por lo que me cuentas, nos pasa exactamente igual cuando uno descubre este camino del crecimiento personal, ¿verdad? O del desarrollo personal. De repente en un principio es un poco complicado entender qué implica, cómo lo hago, ¿verdad? ¿Qué pasos doy? Y definitivamente lo primordial es una meta. Y me gusta lo que decías, que al final las metas no tienen que ser precisamente profesionales. O sea, de repente cuando te has movido en un mundo corporativo, digamos, pues estás muy relacionada con los objetivos estratégicos y con la planeación estratégica y todo eso. Pero, y de hecho es parte de mi historia personal. Yo me empecé a dar cuenta y dije, ¿por qué estas grandes corporaciones llevan todo este proceso de planeación y por qué yo no lo estoy haciendo en mi vida? Y de hecho, cuando tomé una de las decisiones más importantes, justamente fue como por estas épocas de octubre y septiembre y octubre, porque yo dije, bueno, si la organización misma en esta temporada se empieza a preparar para el siguiente año, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Verdad? Porque voy a esperar hasta el 31 de diciembre a las 10 de la noche a empezar a hacer mis metas del siguiente año. Sino yo puedo empezar con suficiente antelación a planificar mi próximo año y por eso yo ya estoy comiendo un poco de ansias porque me encantaría que nos cuentes sobre lo que tienes ahí ya pues listo para lanzar, ¿verdad? El tema de tu proyecto personal y todo esto que has estado construyendo que sin duda va a beneficiar a muchísimas personas. Y yo sí quiero de antemano invitar a las amigas o amigos también que nos estén viendo, pero como este es un live pensado para mujeres, es que si tú quisieras que el 2021 sea el mejor año de tu vida, eso no pasa por arte de magia. O sea, pasa cuando eres intencional, cuando lo planificas, cuando inviertes en ti, como decía Evelyn. Entonces, yo creo que es un muy buen tiempo para empezar a pensar
cómo quiero terminar el 2021, no cómo quiero terminar el 2020, porque eso ya faltan solo 2 meses y aún, ¿verdad? Podemos definir algunas metas a corto plazo, incluso, ¿verdad? Yo justamente hace 2 días, porque yo cumplo años el 13 de diciembre, pensé, bueno, estoy a 2 meses de mi cumpleaños y cómo me quiero ver ese día. Entonces, incluso, bueno, me corto el pelo nuevamente, ¿verdad? O si quiero tenerlo más largo, pues no lo voy a hacer. Quiero verme más fit, entonces tengo que tomar con más energía el ejercicio, que son tal vez pequeñas metas, de repente hasta triviales, pero que si yo no las planifico, pues cuando sienta me va a llegar el 13 de diciembre y no tenía nada, ¿verdad? Y creo que de la misma manera pasa en cualquier área de nuestra vida. Y por supuesto podemos planificar, pero de repente la vida que es tan especial, ¿verdad? Nos puede plantear ahí situaciones que nos arruina el plan, como pasó en este 2020. Yo me encanta decirlo porque yo no creo que alguien, no sé, bueno, creo que tú misma me comentaste o alguien de los invitados me comentó que solo, no sé si Google o alguien había planificado que qué pasaba si había una pandemia o que qué pasaba si había algo en su plan estratégico, ¿verdad? Para este año, pero son muy pocas las personas y creo que todos tenemos la oportunidad para ser mucho más estratégicos si al final nos tomáramos ese tiempo de definir nuestras metas y entonces identificar cuál es el siguiente paso, ¿verdad? No tenemos que tener todos los pasos ni todo el camino definido, pero sí por lo menos la meta clara y luego ir dando los pasos, ¿verdad? Entonces, gracias por hablarnos de lo que es pues el principio del crecimiento personal, hablar de estas metas, hablar que en el camino definitivamente van a haber esas altas y bajas, pero pues yo estoy como muy ansiosa, ¿verdad? De que me cuentes también cómo lo has vivido tú. Yo he sido de alguna manera testigo de esa transformación, de la cual pues me siento agradecida de poder ser parte de, aunque tal vez de un lado un tanto expectante, porque nos conocíamos de antes, pero también me encanta la Evelyn que veo ahora, me encanta lo que estás logrando, me encanta lo que vas a hacer a través de este llamado, de este propósito que ahora tienes claro. Entonces, definitivamente creo que eres una profesional, pero además de eso eres una persona que tiene muchísimo para aportar a cualquiera que estamos en ese camino de crecimiento. Entonces, a ver, ¿de dónde surge la frase de tiempos de purificación? ¿Por qué Evelyn acuña esa frase? Mira, porque si tú esperas llegar a un gran banquete, o sea, al sueño de tu vida, a esa meta anhelada, haciendo la analogía con este banquete, no vas a llegar sucia, fachuda, despeinada, sin maquillarte, sino necesitas deshacerte de todas esas cosas que no te sirven para poder entonces llegar al banquete y que en el banquete tú te lo puedas disfrutar y también ahí te puedan acuerpar. Y de hecho, purificación es deshacerse de todas las impurezas, de todos los elementos dañinos, ¿verdad? Como el agua. O sea, la purificamos para que se pueda eliminar todo lo innecesario, todo lo dañino y que solo nos quede lo esencial, lo bueno, ¿verdad? Lo que nos va a ayudar. Y entonces en eso consiste en estos momentos bajos, ¿verdad? Que es una invitación a purificarnos, a deshacernos de todo eso malo, de todo eso que nos está estorbando en nuestra vida para poder avanzar hacia el siguiente nivel. De hecho, o sea, pasar por ese momento bajo no necesariamente quiere decir que nos vamos a purificar o que nos vamos a mejorar, porque por eso hay canciones como esta de Tropecé con la misma piedra, ¿verdad? Cuando se nos dan situaciones una y otra vez y no nos tomamos el tiempo de recapacitar y de cambiar. Y algo que para mí fue una verdad reveladora, no sé si te ha pasado, Sonia, de que lees alguna frase o algún texto en algún momento de tu vida y tal vez lo viste como básico o que no conectaba contigo, pero más adelante en tu vida
lees esto y te da otro significado completamente. Y pues esto me pasa con el hecho de que yo soy responsable de mi vida. Parece obvio, pero en realidad, si analizamos bien, no nos hacemos responsables muchas veces de nuestra vida y hacemos responsable de nuestros resultados, de nuestra felicidad, de nuestra plenitud, de nuestras finanzas, de nuestro éxito, de nuestra salud, de cualquier cantidad de cosas a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros jefes, a la situación, al gobierno. Pero realmente lo que yo vivo hoy es el resultado de las decisiones que yo he tomado y que estoy tomando. Entonces, es asumir la responsabilidad de mi vida y al momento en que tú te sientes en control completo de tu vida, te sientes aliviada, sin importar en dónde estés. Puedes estar en el punto más bajo de esa montaña rusa, pero en el momento en que dejas de sentir esa ansiedad, esa incertidumbre de ¿será que voy a conseguir trabajo? ¿Será que voy a lograr una venta? ¿Será que qué va a pasar con la pandemia? ¿Y será que esto y lo otro? ¿Verdad? Sino cuando realmente te sientes en control de ti, de tu vida, empiezas a tener más sensación de tranquilidad, más sensación de plenitud, de paz, y entonces puedes estar más enfocada en poder avanzar más que en sobrevivir, ¿verdad? Dejar de pensar en alejarte del dolor y más bien acercarte hacia tu objetivo. Y pues este proceso o este programa del que tú haces mención nace precisamente de uno de estos momentos que si tuviera que nombrarlo, le nombraría la caída libre, porque hay momentos en la montaña rusa que son así, pero ese sí fue de la parte más alta en caída libre a la más baja. Fue el momento en que sí, te puedo decir, viví una depresión, ¿verdad? De todas las cosas que sucedían en conjunto en mi vida y no sabía cómo asimilarlas, fueron las que me hicieron cambiar. Y te aseguro que si no hubieras vivido eso, yo no hubiera llegado a ser la persona que hoy soy. Y sin embargo, ese proceso fue bastante largo, Y, y a lo largo de estos años he recopilado experiencias, información, aprendizajes, ¿verdad? Que he acumulado y que en mi vida he implementado, que me han dado resultado, que lo he compartido con otras personas y estas personas también han visto resultados en sus vidas. Y es así que vi la necesidad de crear un método en donde pudiera condensar toda esta información, todas estas experiencias y poderlas compartir con las personas que quieren hacer un cambio en su vida, pero no saben cómo. Están dispuestas, pero solo necesitan que les enseñen el camino para poderlo lograr. En eso consiste este programa. Y me encanta cuando mencionas el tema de las frases porque es tan cierto. Yo recuerdo que dentro de los pasos de mi transformación, en alguna oportunidad escuché esta frase y me encantó porque yo estaba lista, pero decía que cuando el alumno está listo, los maestros aparecen, ¿verdad? Y es que muchas veces llegan incluso las situaciones como tú hablabas en nuestra vida y parece que tenemos que volver a pasar la lección y volver a pasar la lección porque de repente realmente no estábamos listos para pasar la lección, ¿verdad? O nuestro enfoque no estaba ahí, pero sin duda en este camino pues hay herramientas y eso es lo que a mí me encanta de lo que estás haciendo. Recuerdo que hace un tiempo un amigo me dijo una frase que me pareció súper interesante y él decía que regularmente pensamos que no podemos comprar el tiempo, ¿verdad? Pero cuando pagamos, ¿verdad? Una inversión como el programa que tú estás haciendo, para mí sí estoy comprando tiempo, porque lo que a ti te tomó los años que tú estás diciendo, ¿verdad? Que tú nos has comentado que fue, tú sientes que fue un periodo largo, al final alguien más se puede beneficiar y alcanzar, ¿verdad? O pasar por ese proceso de una manera mucho más rápida de repente o tal vez hasta con una menor carga. No vamos a decir fácil, pero sí con una menor carga.
Y creo que también tengo una amiga que espero un día de estos tenerla acá. Ella es autora ya de varios libros y ella me ha enseñado una frase que me encanta y es resignificar el dolor. De repente esas situaciones, como tú decías, ¿verdad? Fue como una caída libre. En el momento fue doloroso. Tú, gracias por tu vulnerabilidad y contarnos, pero creo que eso es lo que conecta con nuestros amigos y amigas, porque si nosotras dos estamos aquí, no es porque todo ha sido, ¿verdad? Pero es color de rosa. Al contrario, realmente creo que todas las personas que en algún momento queremos dedicarnos al tema de hablar de crecimiento, hablar de pues, motivación, podríamos decir, cuando quieres ser un mentor, cuando eres un coach. Yo he escuchado todititas las historias de los coaches que yo conozco, surgen porque ellos mismos vivieron un proceso difícil y al final lo que quieren es compartirlo con alguien más, ¿verdad? Y aprovechar, digamos, ese dolor, ese momento bajo para poder levantar a otros. Y eso realmente es genial y es donde la vida, pues, entendemos que de repente ese momento bajo realmente tuvo un propósito, ¿verdad? Así que de verdad, muchas gracias por compartirnoslo, gracias por hablar de esto y cuéntanos un poquito más. Entonces, ahora has hecho un compendio. Yo te quiero sacar porque es que siento que de verdad hoy que me lo compartiste y que te agradezco tanto que me hayas regalado eso, porque para mí es de verdad pues hermoso ver la transformación que alguien más también está teniendo, me anima, me inspira, me motiva, ¿verdad? A continuar. Hay momentos, como tú decís, que uno no sabe por dónde, se siente medio perdido, pero cuando ves que alguien más ya va caminando, pues también te sientes animado y decir, bueno, pues ahí voy yo también, ¿verdad? Entonces tú veniste y tomaste toda esta experiencia y la has puesto en un programa al final, entiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, este programa lo he dividido en 3 pilares. El primer pilar se llama visualiza, el segundo es planifica y el tercero optimiza. El primer pilar, que se llama visualiza, es aprender a visualizar, pero hacia adentro. Estamos acostumbrados a buscar todo lo que creemos que necesitamos afuera, ¿verdad? A buscar más capacitación, a buscar más recursos, a buscar más apoyo, a buscar más validación, etcétera, de recursos. Sin embargo, en donde es importante indagar y visualizar es hacia adentro, para poder sentirme en completo dominio de mí misma. Soy yo con quien más comparto, sin embargo, soy yo la persona que más desconozco, ¿verdad? Y yo que he estado en recursos humanos también, te puedo decir, cada vez que hacía la pregunta, dígame 3 fortalezas que lo identifican a usted. Bueno, a las personas se les hacía muy difícil poder identificar y resultaban con fortalezas como, y hasta en tono de pregunta, ¿honrada? ¿Verdad? Y obviamente pues espera que sea honrada, pero más allá de eso tiene muchos otros dones, talentos que puede explotar, ¿verdad? Sin embargo, no los conocemos. Por el otro lado, no conocemos cuáles son esas barreras que nos están limitando, cuáles son esas creencias limitantes que nos están impidiendo de poder avanzar, de poder ser conscientes de nuestro potencial ilimitado. Sin embargo, no podemos avanzar hacia algo que no conocemos. No podemos pensar en aprender algo que no sabemos ni siquiera que existe. Entonces, la idea de este pilar es poder compartir todas esas herramientas que yo descubrí que me abrieron por completo la visión hacia todo lo que puedo alcanzar. Y Sonia, de verdad, hoy yo te puedo decir, no importa la meta que me proponga y lo que las demás personas puedan creer respecto a esa meta, yo me siento segura de que yo la puedo alcanzar. Y es porque he conocido todas estas herramientas que me permiten identificar que cualquier cosa que me pueda impedir únicamente está en mi mente producto de las creencias limitantes que tengo. Entonces, hay estrategias también que me pueden ayudar
a poder reprogramar mis creencias de tal manera que me puedan impulsar hacia lo que quiero. Este pilar es el que me apasiona muchísimo porque también es visualizar cuál es ese best self, le llamo, ¿verdad? O tu mejor yo o mi mejor yo que quiero alcanzar, porque como en una organización, como tú hacías la analogía, no se puede lograr un objetivo si no tienes un objetivo. Entonces, ¿cómo puedes lograr la vida que quieres vivir si no tienes un objetivo claro de cuál es esa vida? ¿Cómo te vas a ver? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo es tu salud? ¿En dónde vas a vivir? ¿Qué estás comiendo? Un montón de factores. ¿Cuál es esa vida que quieres alcanzar? Y tener esa meta te va a ayudar a tener el norte para poder avanzar. Al siguiente pilar, que es planifica, y es establecer todas las estrategias para que tú puedas desarrollar una meta con propósito. Yo no me consideraba una persona disciplinada, a pesar de que leía sobre disciplina, estrategias para poder mejorar la disciplina, y aún así no. Y lo que descubrí es que las metas por sí mismas no te van a motivar lo suficiente para hacerte hacer lo que tengas que hacer hasta lograrlo, a menos que esa meta sea significativa para ti, que tenga un propósito para ti. Entonces, es establecer esa meta relevante en tu vida, significativa, y luego establecer todas las acciones a 1 mes, 3, 6, 9 y 12 meses, de tal manera que tú ganes visibilidad de cuál es ese camino. Porque la visibilidad es la que hace que las cosas sucedan. Si tú quieres llegar a el lugar soñado de tus vacaciones, pero no tienes idea ni siquiera en qué país queda, no puedes siquiera salir de tu casa y saber si tienes que cruzar a la izquierda o a la derecha. Entonces, al tener esa incertidumbre, te limitas de tomar acción hacia esa meta que tú quieres alcanzar. Luego nos movemos a la parte de optimiza, que es cómo tú puedes crear las condiciones para que tú puedas crecer de manera más rápida. ¿Por qué? Porque el entorno nunca va a ser el propicio. Podemos tener una pandemia, podemos tener una crisis financiera porque nos quedamos sin trabajo, podemos tener falta de apoyo de la pareja, podemos tener que cargas en la casa, podemos tener a los niños chiquitos que tenemos que cuidar, podemos tener un montón de cosas. O nuestras amistades no necesariamente son quienes nos van a alentar hacia el logro, ¿verdad? Pueden, al ver esos cambios, empezar a ser las personas que más nos molesten. De hecho, estas principales críticas las vamos a recibir de nuestro círculo inmediato, ¿verdad? Dígase, nuestra familia y nuestros amigos íntimos. Y no lo hacen con mala intención, sino con la intención de privarnos de un fracaso posible futuro, o desde el nivel de conciencia o de creencia que ellos tienen. Entonces, ¿cómo podemos nosotros diseñar las estrategias sin que yo pueda tomar control del entorno que me favorezca para poder crecer? Y te digo, yo en ciertas decisiones sí me considero una persona bastante insegura, entonces me he apalancado de poder crear una comunidad en donde pueda ir creciendo a la par, ¿verdad? Mientras ayudo, me ayudan, genero el principio de rendición de cuentas, entonces, bueno, ya hice el compromiso público, no hay manera de poderme hacer hacia atrás, ¿verdad? Hice un ofrecimiento de apoyar, entonces tampoco puedo bajar la guardia y hacer menos porque tal vez de mí dependen las otras personas y, bueno, en sí, un montón de estrategias que son las que me han ayudado a ir avanzando, ir apalancándome de personas que me han ayudado a impulsarme, no solo en conocimiento, en experiencia, sino por sobre todo en la motivación que es tan necesaria, porque como tú dices, esa montaña rusa va y viene en todo momento y cómo podernos mantener completamente enfocados, porque el logro al final es para la persona, no con la mejor idea, sino que esté dispuesta a perseverar y disciplinarse a seguir el tiempo que sea necesario, lo más largo posible, es quien va a llegar. En eso te pudiera resumir. Sí, no, y me encanta. Y sabes que me encanta ver la pasión con la que lo compartes. Y era lo que hablábamos en algún momento. O sea, tú que lo has vivido, que lo has logrado poner en un método, y eso es fabuloso.
eres la ideal para podérselo compartir. Y yo estoy segura que las amigas y amigos que nos escuchen van a lograr identificarse con esto que tú nos compartes, porque este es el camino que todos tenemos, ¿verdad? No importa al final si es una meta financiera, si es incluso de salud, ¿verdad? Al final van a haber altos y bajos, pero si tenemos la visualización que tú dices, la planificación y luego la optimización. Y fíjate que cuando lo estabas contando, estaba revisando algunas metas que yo he alcanzado y que de repente veía así como casi que imposibles, pero al final es como un proceso lógico, ¿verdad? Porque si tú no te visualizas ahí, pues difícilmente va a pasar. Hay una frase que lo que crees, creas, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, pues también no pasa así como tan de la noche a la mañana, o sea, tiene que haber una planificación, tiene que haber una inversión, y por último, pues qué mejor que optimizar, porque entonces yo puedo acelerar, puedo utilizar mejor mis recursos en todo sentido, hasta tus dones tan naturales, ¿verdad? De repente, pues yo creo que lo hablábamos la vez pasada, o sea, no tiene que ser, de repente has sido siempre tan buena repostera, ¿verdad? Pero siempre ha sido tan bueno que tú mismo no reconoces que eso es algo que te hace diferente, que eso es algo que agrega valor a las personas que están a tu alrededor y que incluso podría ser la idea de un negocio o podría ser, ¿verdad? Un propósito. Yo compartía en uno de los grupos que de repente tengo la oportunidad de compartir acerca de la historia de una monjita que yo veía hace muchos años en un canal, pues no voy a decir también tantos, ¿verdad? Pero en un canal que existía hace un tiempo que se llamaba el canal Gourmet. Y siempre me impactó porque ella era una monjita que llegó a tener su propio programa de televisión enseñando a cocinar. Y era muy buena repostera. Y en algún momento ella le pidió a Dios el poder servirle con sus dones y empezó a enseñarle a las mujeres de comunidades, ¿verdad?, a cocinar postres alemanes que son muy ricos. Y luego eso la fue llevando y la fue llevando hasta ponerla en una pantalla, que obviamente no es como lo más común, ¿verdad? Ver a una pues servidora con su traje, ¿verdad? Como suelen vestirse las monjitas. Y pues en la televisión, ¿verdad? En un set, ahí con cámaras y todo. Y siempre me pareció como súper interesante su historia, porque al final tus talentos también pueden ser para una, en primer lugar, para servir a otros, y dos, pues también pueden ser un medio de ingreso, ¿verdad? Entonces, al final creo que es parte de toda esta hermosa aventura. Y antes de continuar, quiero mostrarte uno de los mensajes. Bueno, está nuestra amiga Josefina Rodríguez, nos dice hola Josefina, qué bueno que estás con nosotros. Y también Karina Domínguez nos dice, voy en el carro escuchándola. Saludos, chicas. Así que gracias, Karina. Karina ha sido una fiel seguidora de este proyecto. Así que gracias, Karina, por tu fidelidad los jueves. Y pues bueno, también algo que yo quería mencionar de lo que tú decías y justo me encantó porque lo comentábamos la semana pasada con Jorge y hablamos precisamente de esos caminos que no conocemos y que te pueden llevar a lugares hermosos, ¿verdad? Y yo le compartí a él, no sé si tú ya conoces, pero le compartí acerca de la finca Mil Amores, que es una finca que está en Nevax, Quiché. Es un lugar espectacular, ¿verdad? Es un lugar hermoso en Guatemala, pero es un camino terrible, ¿verdad? O sea, hay subidas, bajadas, vueltas y varios de los que hemos visitado el lugar, sufrimos en el camino por el tema de la náusea y todo lo que te puede dar en el camino. Pero sinceramente cuando llegas, agradeces, ¿verdad? Agradeces porque es tanta belleza natural, es una paz tan hermosa que puedes disfrutar. Aparte es una comida exquisita, ¿verdad? Ahí es donde hacen el famoso queso chancol, que también es súper rico. Y pues es un lugar muy, muy bonito en Nevax, Quiché, pero sí es lejos, ¿verdad? Y el camino es difícil.
pero también eso te lleva a un lugar hermoso y creo que al final eso es lo que pasa en nuestra vida. Los caminos difíciles nos pueden llevar a lugares hermosos, ¿verdad? Lugares hermosos incluso dentro de nosotros. Descubrir lo que tú me decías, de verdad que no tiene precio. Y entre antes lo pudiéramos descubrir, creo que nuestra vida podría tener mucho más significado, podríamos trascender muchísimo más, que es también de lo que nos habla John. Y yo te quiero compartir una frase que yo elegí específicamente para publicar hoy en mi página porque me pareció súper interesante y sobre todo quién la dijo. Y la dijo Henry Ford y él dice, es extraño, cuanto más me esfuerzo, más suerte tengo. Y yo pensaba que al final tú y yo sabemos que no es suerte, y yo creo que él también lo sabía, ¿verdad? No es suerte, es simplemente el resultado que vas teniendo al hacer un esfuerzo y liderarte a ti mismo, liderarnos nosotros mismos, creo que son de los esfuerzos más grandes que tenemos que hacer. Por lo que tú misma decías, porque descubrir nuestras limitaciones, nuestras creencias limitantes, que al final son eso, creencias limitantes, no son limitaciones reales, ¿verdad? Que están en la mente, que podemos manejar al final si las logramos identificar, ver de dónde vienen y cambiar, porque eso es lo fabuloso del ser humano, que podemos cambiar, no nos tenemos que conformar. Jorge Estrada le aprendí esta frase y me encantó. Creo que la dice, no sé si Tony Robinson, pero no eres un árbol, muévete, ¿verdad? No, no tienes por qué quedarte ahí. O sea, si hay algo que, hay algún resultado que no te está gustando, pues puedes accionar. Y eso requiere esfuerzo, sí. Pero, pero todo, John dice que todo se pone fácil, aunque en un principio era difícil, ¿verdad? Y creo que conquistarnos a nosotros mismos también se trata de eso. Bueno, el tiempo ha avanzado, como te dije, rapidísimo y no sé, a ver con qué nos quieres dejar hoy y antes de concluir. Que esa vida soñada sí es posible, pero en principio hay que pensar cuál es esa vida soñada. Yo pensaba de que tenía que ser o escoger ser plena a nivel profesional o ser plena a nivel personal, pero que la combinación de las dos cosas no iba a ser posible. Por eso fue que después de estar en la parte corporativa, decido quedarme en la parte, bueno, me quedé en casa pensando en que iba a dedicarme solo a la parte familiar. Sin embargo, entonces realizarme en esta parte era implicar una frustración en la parte profesional. Entonces dije, bueno, quiero avanzar y quiero realizarme en las dos partes, definitivamente. Y empiezo a realizarme en la parte personal y en la parte profesional. Sin embargo, entonces se me cae la parte de salud porque entonces no dormía casi, ¿verdad? Para poder avanzar. Y bueno, y esta constante duda, ¿verdad? De cómo puedo hacer, ¿realmente es posible ser plena a nivel integral? Y la realidad es que sí, sí. O sea, cuando nosotros queremos lograr un objetivo, lo que necesitamos es aprender. Brian Tracy dice, si tú te quieres volver médico, entonces estudias medicina. Investigas a las personas que son referentes en medicina, aplicas lo aprendido, lo practicas y te vuelves un buen médico. Y que esto no es diferente para el hecho de que si tú quieres ser feliz, tienes que aprender sobre cómo es ser feliz, cómo alcanzar la felicidad. ¿Quiénes son las personas más felices? ¿Qué prácticas tienen? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo lo puedo practicar para entonces ser feliz? Sin embargo, estas situaciones no las analizamos y desconocemos, de hecho, que se pueda lograr o que se puedan aprender. Y sin embargo, hay vastedad de información allí al alcance de nosotros y lo único que necesitamos es descubrir que se puede y que es posible en nuestras vidas. Y tú Buenísimo. decías Bueno, una perdón. última, Ajá. que somos además como mujeres también influencia en nuestra casa, no solo es en nuestra vida, sino en nuestra casa y en nuestros hijos. Entonces, vale la pena invertir y desarrollarnos en nosotros. Gracias.
Si las amigas que nos escucharon hoy te quisieran encontrar y saber un poco más sobre este programa, ¿cómo pueden hacer, Evelyn? Me pueden buscar en la página de Facebook, es @enoguera.leadership o Evelyn Noguera, conferencista. También me pueden llamar al 4149-8724 o me contactan por WhatsApp. Ok, o si alguien pues ve un poco después en diferido este live, pues igual nos pueden escribir en la página y con muchísimo gusto nosotros vamos a hacerle llegar la información a Evelyn para que se pongan en contacto, pueden dejar su correo electrónico y así ella les puede enviar la información. Y pues yo agradecerte muchísimo este tiempo, el que en medio de toda esa, ¿verdad? Todas esas bolitas que tienes que mantener, hagas este tiempo, para mí es súper valioso. Gracias por enseñarnos acerca de tu camino de transformación, también por estar enseñándole a otros cómo pasarla, no por los baches que tú pasaste. Así que de verdad, muchas gracias. Bonito tema, felicitaciones. Gracias, Karina. Y pues recordarles que vamos a estar aquí nuevamente el próximo jueves. El próximo jueves te cuento que va a estar conmigo Byron Pérez. Él también pues es un conferencista, de verdad es muy atinado, bueno. ¿Verdad? Muy bueno. Y pues él va a estar con nosotros, así que amigas invitadas, amigos también, porque gracias a Dios se suman algunos amigos. Y pues muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y nuevamente gracias, Evelyn. Gracias por la invitación, bendiciones.